Buenos días, hermanas. Hoy es lunes 24 de enero y hoy vamos a seguir con Jueces capítulo 9. Pero empezamos con nuestro versículo de memoria. Salmos 40, versículo 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Vale, continuamos con Jueces capítulo 9 y voy a leer versículos 7 al 15. Que dice: Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: Oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron el olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: ¿He de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera: Anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: ¿He de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid: Pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: ¿He de dejar mi mosto, que alegra a Dios y los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: Anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: Si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Hermanos, Jotam fue el único hijo de Gedeón que escapó de la masacre en la piedra en versículo 5 de este capítulo 9. Aquí contó una parábola para reprender a los hombres de Siquem por elegir a Abimelech como rey. Hizo este discurso desde la cima del monte Gerizim, la montaña desde la cual Israel escuchó las bendiciones de Dios pronunciadas sobre los obedientes unos 150 años antes. Entonces, su prefacio en el versículo 7 es muy serio. Oídme, hombres de Siquem, para que Dios os escuche. Él trató claramente con los sequemitas, sugiriendo que si no escuchaban sus palabras, Dios no escucharía cuando clamaron a él. Y este Jotam pudo haber levantado un ejército para vengar la muerte de sus hermanos, ¿no? Pero se contenta con dar una reprensión fiel a los sequemitas y una advertencia justa de las fatales consecuencias. En la parábola contada por Jotam, los árboles buscaban un rey. Los árboles que buscaban rey representaban al pueblo de Israel en general y en particular al pueblo de Siquem, que deseaba un rey desde hacía tiempo. Los árboles dignos
tales como el olivo, la higuera y la vid, no quisieron ser reyes, pero la zarza indigna acordó ser el rey. Y la zarza representa a Abimelech. La promesa de la zarza: abrigaos bajo de mi sombra, tenía la intención de ser irónica y ridícula. La zarza era un arbusto bajito y con espinos y no ofrecía ninguna sombra a nadie, especialmente a los árboles. Y dice: salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. La zarza advirtió que sería un gobernador opresor y que destruiría a cualquiera que estuviera en desacuerdo con él. Hermanos, mis hermanas, una prueba del carácter de un hombre es el ver cómo trata a aquellos que están en desacuerdo con él. Si un único deseo es el destruir a aquellos que no están de acuerdo, entonces se parece a la zarza. Muchos puntos buenos, pero en realidad no tiene ninguna buena sustancia. Su parábola es muy ingeniosa. Cuando los árboles están dispuestos a elegir un rey, se ofreció el gobierno a esos árboles valiosos. El olivo, la higuera y la vid. Pero ellos lo rechazaron, prefiriendo servir que gobernar, para hacer el bien que soportar la influencia. Pero la misma ternura que se le hizo a la zarza, la aceptó con júbilo vanaglorioso. El camino de la instrucción por parábolas es un camino antiguo y muy útil, especialmente para dar reproches. Y finalmente la posición fue dada a la zarza, lo cual no solamente no produjo nada de valor y era inservible como madera, pero era una amenaza real para el granjero, quien debía hacer guerra continua contra sus invasiones. Por la presente expone la ridícula ambición de Abimelech, a quien compara con la zarza o el cardo en el versículo 14. La moraleja condensada de toda esta fábula es: hombres débiles, sin valor e inicuos serán los primeros en confiarse a sí mismos hacia el poder, y al final traerán la ruina sobre ellos mismos y en el pueblo infeliz sobre los cuales preside. Y vamos a los versículos 16 al 20. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso de su vida al peligro para librarnos de mano de Madián. Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano.
Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce con vosotros, de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Jotam aplica la parábola. La ciudad de Siquem será pagada por elegir a un hombre sin valor. Dice en la Biblia, si con verdad y con integridad habéis procedido. Jotam dijo esto por el bien del argumento. Él no creía que sus hermanos fueron asesinados por la misma verdad e integridad. Les recuerda los muchos buenos servicios que su padre les había hecho. En versículo 17. Peleó sus batallas a riesgo de su propia vida y en beneficio indescriptible de ellos. Fue una pena que tuvieran de tener esto en cuenta. También dice, por cuanto es vuestro hermano. La verdadera razón que todos los de Siquem apoyaron a Abimelech fue porque era su hermano. La madre de Abimelech, aunque solamente era una criada para Gedeón, era de Siquem. Y Abimelech probablemente creció en Siquem. Abimelech, hijo de su criada. La madre de Abimelech es llamada una criada, un término utilizado comúnmente para la criada de una esposa, que también es una concubina, como Agar o Bilha. Dice también, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem. La advertencia de Jotam hacia todos los de Siquem fue que su elección necia volvería para herirles. Él predijo que fuego saldría de Abimelech y los devoraría. La profecía de Jotam no se cumpliría inmediatamente. El fuego ardió sin llama por 3 años, pero al final se manifestó. Y terminamos con versículo 21. Y escapó Jotam y huyó, y se fue a Beer, y allí se estuvo por medio de Abimelech, su hermano. Jotam dio esta advertencia y luego huyó porque sabía que Abimelech también quería matarlo. Hermanos, Abimelech no era buena persona. Solo quería lo que era bueno para él y realmente no le importaba nadie más. No era buena persona. Necesitaba un cambio de corazón. Pero vamos a terminar con la canción otra vez, ese de Renuévame, porque eso me gusta mucho. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí
necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Hasta mañana, hermanas.